Claro que sí, hacemos página 13 por Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. Señoras y señores, esto es la última conversación del día. La hacemos con Pablo Escobar Chavarría, con Cristian Valdivieso, con Enrique Quique Mujica. A propósito de elecciones de las que estábamos hablando, mira el tema que propone hoy Paula Escobar respecto de Joe Biden y la fatídica campaña presidencial del año pasado. Claro, claro. Y ahora se empieza a revelar todos los problemas que tenía Biden y la responsabilidad también del Partido Demócrata de presentar a un candidato que sabían que iba a tener fecha de expiración luego y que la candidata real iba a ser o candidato del vicepresidente. Claro, entonces ese es un problema grave. Y bueno, hemos sabido todo lo que hemos sabido en este rato a través de la prensa más. Y nadie ha hecho el mea culpa respecto de a quién se le ocurrió esto. Y también el mea culpa al interior de la prensa. Hay 2 libros sobre esto, Pablo Escobar. Exactamente. Entonces, lo que se ha definido ya, ¿no? Los periodistas están investigando, han publicado 2 libros de los cuales voy a hablar, es que hubo un encubrimiento de su estado de salud, ¿ya? Y la pregunta es, ¿quién es responsable de este encubrimiento, por un lado? Y ¿por qué no es una buena idea que los presidentes se aíslen, como pasó en este caso, y que no den entrevistas? O sea, ¿por qué además es una muy mala idea que, digamos, ir aislando a los presidentes y que no den entrevistas, como pasó, les decía, en el caso de Biden? La escena parte así. George Clooney, estrella de cine y además gran donante demócrata, organizó el año pasado un fundraising para Biden en Los Ángeles, ya en su casa muy glamorosa, lleno de gente importante, con mucha plata para la campaña de reelección. Cuando Biden llegó al evento, miró a George Clooney, que lo estaba esperando para recibirlo, con quien ha estado 1 millón de veces antes y que tiene amistad con él, y Biden se quedó pensativo, ¿ya? Fue como una nube que se cruzó, y viene entonces inmediatamente, es relatado en el libro, un ayudante de, digamos, parte del staff de Joe Biden, y le dice, es George Clooney, usted lo conoce. O sea, debe ser una de las caras más reconocibles del ¿Quién mundo. no conoce a George independientemente si lo conocís o no. Y Clooney percibió todo esto. Entonces Biden repitió, gusto de saludarlo, ¿ya? Y esto se repitió con mucha gente en ese fundraiser, en que repetía gusto de saludarlo. O sea, como que yo me encontrara con usted y dijera gusto de saludarlo, y es como, oye, pero si hacemos un programa todos los miércoles, ¿qué onda? Me pegaste el COVID. Exactamente. Clooney sintió entonces, igual que los demás ese día, que no lo había reconocido. O sea, lo sintió claramente George Clooney. Acuérdense que después George Clooney publica una editorial en el New York Times diciendo que tiene que bajarse. Claro. O sea, él sintió claramente, no tenía idea quién era yo, ¿ya? ¿En ese artículo en el New York Times contó esto o no? No lo contó. No. Ya. Entonces, y lo que pasó con él y con mucha gente que fue a ese fundraising era que vieron que el estado de Biden era lamentable en términos de memoria, tono de voz, uso de palabras, actitud, ¿ya? Se veía senil y se veía confuso. Quedaron súper preocupados los que fueron a ese fundraising, y luego vino el fatídico debate con Donald Trump. Recordemos que fue hace prácticamente 1 año, fue a fin de junio del año pasado. Uy, hubiera pasado, increíble. hubieran pasado 5 años. Increíble. Salvaje, sí. 1 mes después él se baja por Harris y después pierde frente a Trump, todo lo que ha traído un largo y amargo post-mortem para el Partido Demócrata, pero también para la prensa norteamericana, como decía Iván, ¿ya? Una travesía en el desierto amarga, que se ha preguntado cómo pudo pasar esto sin que lo hubiéramos sabido, ¿ya? 2 libros, como decíamos, están elaborando esto. Uno de Jack Taper, de CNN, que se llama Pecado Original, el declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de presentarse de nuevo, coescrito con Alex Thompson de Axios, y Uncharted de Chris Whipple. ¿Qué descubrieron? Bueno, el pecado original, dice Tapper, fue la decisión de Biden de presentarse a la reelección, seguida de agresivos esfuerzos por ocultar su deterioro cognitivo, ¿ya? Este libro explora cómo el círculo íntimo de Biden ocultó ese deterioro mental a los votantes, y especialmente una parte de ese equipo que ellos denominan el Politburó, ya que era como el equipo más cercano. Ellos sabían que Biden ya no emocionaba a la gente cuando estaba con ellos en reuniones, que ya no hablaba de corrido, que ni siquiera hablaba sin teleprompter cuando había grupos de 40 personas. Cuando lo que se espera es que un presidente como mínimo pueda hablar 20 minutos de corrido, ¿no? Improvisar. O sea, como improvisar. Todo era teleprompter y además no daba entrevistas sino por escrito, ¿ya? Tapper afirma que en un minuto lo que les dijeron sus fuentes era que la presidencia de la República en verdad era como un directorio de 5 personas en el cual Biden era el presidente del directorio. O sea, esa era la realidad de lo que había.
Tapper también moderó el debate de hace un año, ¿ya? Y él mismo dice que digamos, cuando veía a Biden como naufragar, pensó si iba a aguantar los 90 minutos de debate. O sea, Qué lo sintió terrible. claramente. Uf, Ya, es imagínate, que- Iván, que te pasara sentir como el... o No, sea, atroz, atroz. una cosa como... Pero además por una cuestión, una enfermedad, demencia senil. O sea, no, por algo no. que tú estás percibiendo que no está, que Claro, está no, correcto. físicamente. O sea, Claro. provoca ansiedad, te ha haber pasado a ti también. Te provoca mucha ansiedad cuando ves que que un candidato, que un entrevistado no está en buena condición para contestar porque no Exactamente. maneja bien un tema o por alguna razón más Claro. o menos normal. Imagínate cuando tú estás percibiendo la enfermedad. Claro, Debe ser, en un debate, o sea, además. es Bueno, una además situación con- muy Y estresante. además frente a Donald Trump, que Claro. políticamente Sí, su correcto festín. no tenía nada. Qué que voraz. iba a comérselo. Y a que Trump comerse. tiene solo 4 años menos, o sea, tampoco era que era un joven, digamos, Claro. no, pero que se estaba dando No un era festín. Cristian Valdivieso. No, pues. una juventud, digamos. una Al cosa fiado de como- todo se ve con mucho garbo. Entonces, Tapper Y quedó... Trump no abusó, ¿ah? ¿Ah? En ese debate Trump no abusó. O sea, yo creo que se puso a comer cabritas porque Claro. vio que se estaba como derrumbando Porque le por sí convenía solo. mejor que muriera solo Biden Claro, que matarlo eso fue él, porque porque si no el tema iba a ser lo malo que había sido claro. Trump. Lo mal que lo había Mm. tratado, claro. No, sí, es muy No se vivo, dio la tentación. es muy vivo Sí. Trump, o sea, comunicacionalmente tiene una habilidad increíble. Bueno, estos periodistas identificaron, como les decía, 2 grupos que cerraron filas en torno a Biden para ocultar esto, la familia, y ahí también hay, digamos, se ha hablado harto de esto, que Jill Biden, digamos, lo tenía muy encerrado, que incluso el staff de la Casa Blanca no tenía mucho acceso a él, o sea, la gente que lleva el café, que en la mañana le dice algo, o sea, que había como digamos, un perímetro cerrado en torno a él, y este famoso politburó, como lo denominan ellos, que incluía a su estratega Mike Donilon y su asesor Steve Richetti, ¿ya? La familia, cuando le preguntaban, decía que él era un líder histórico y el politburó lo que decía era que tenía una gran trayectoria, que estaba rodeado de personas competentes y que todas estas otras cosas como las siestas permanentes, los susurros, los movimientos raros, todo eso eran partes performativas del trabajo pero que no afectaban la calidad del mismo. Otro libro que viene en camino, y con esto voy cerrando esta primera parte, Iván, dice que los asesores de Biden decidieron deliberadamente no someterlo a un test o una prueba cognitiva a principios de 2024. Porque tendrían que haberla publicado. Exactamente. Y entonces lo que dice Tapper y Thompson es que, citando a un médico que se desempeñó como consultor en la unidad médica de la Casa Blanca durante las últimas 4 administraciones, y dijo que eso le producía consternación porque si no hay diagnóstico no hay nada que revelar. O sea, es la misma que acabas de decir tú, Iván. No hicieron el test porque si lo hubiera habido, habrían estado obligados legalmente, digamos, además de éticamente, a revelar el contenido de esto. Entonces, la pregunta de este libro finalmente es, ¿cuál es el límite de esto? Porque, claro, todos los que trabajan con un presidente, con una autoridad, quieren que se vea bien, ¿no? Entonces, hay personas que no les gusta improvisar y le ponen teleprompter, hay otros que les gustan ciertas cosas, ¿no? Cada uno tiene Es su... legítimo, Es digamos, legítimo y la pega de ellos es que se vea bien la autoridad. Pero ¿cuál es el límite para, digamos, para provocar un encubrimiento por parte del entourage cuando finalmente estas coreografías permanentes de todo, o sea, hasta decían que hasta las reuniones de gabinete estaban coreografiadas, o sea, ni siquiera ahí era espontáneo, estaban todo el tiempo como cuidando que no pasara algo raro y que eso incluía incluso que en las fiestas que había en la Casa Blanca evitaban que los parlamentarios, por ejemplo, le hablaran directamente, ¿ya? O sea, estaban como todo el tiempo viendo cómo evitar que se expusiera la realidad en la que estaba. Y una última señal muy mala era que no daba entrevistas, Biden. O sea, de hecho, ha sido el que menos entrevistas y conferencias de prensa ha dado desde la época de Reagan en adelante. Es que no podía darla. Claro, pero porque en el después fondo, subió. por ejemplo, Biden dio 150, compararon todas las presidencias a la misma fecha, ¿no? Entonces, Biden dio 164 entrevistas y conferencias versus 570 de Obama y 468 de Trump 1. O sea, eso lo revela, ¿no? El 20% del... Sí, ahora juguemos un poco la conspiración, ¿ah? Porque la pregunta es qué pretendían estos asesores de la familia respecto a este señor que lo podían mantener vivo, pero en un estado de demencia más o menos mayor. Y digo jugar la conspiración porque alguien debe haber pensado ahí que podían gobernar otros con la cara de él, porque así iba a ser. Entonces, vamos a gobernar igual, no vamos a soltar el poder los demócratas, porque si lo soltamos con Trump estamos jodidos. Biden es el único que puede ganar y vamos a gobernar nosotros los demócratas, pero Biden va a ser un personaje. Porque, Que ponga la cara y nosotros ponemos el soporte. pero ni siquiera porque no podía poner la cara. Esto, imagínate Biden en 3 años más.
¿cómo iba a estar? Porque estas enfermedades son a la baja. Bueno, Nadie sube de esta. Po. Es la tesis que Donald Trump esbozó ayer cuando dijo que iba a revisar. ¿Te acuerdas que Biden hizo no me acuerdo cómo se llama, un indulto preventivo para toda su familia? Sí. Sí. Acusando que la administración Trump podía perseguirlos políticamente. Claro. Y además conmutó algunas penas de muerte. Hizo como 50 decretos de ese tipo. Nada muy decente tampoco. No, pero bueno, pero hizo como 50 decretos de ese tipo. Y Trump ayer dijo, esto aparentemente se firmó con la traducción es como lapicera electrónica. No la firmó él de puño y letra. Como que está Y interdicto. entonces alguien podría haber mal utilizado, lo deslizó claramente, y por eso dijo que le iba a pedir que se revisaran todos esos decretos. Sosteniendo Sí. básicamente esa tesis. Sí. La tesis del el gobierno vicario, digamos. Claro. Y es verosímil. Ahora, en Estados Unidos muchas veces se ha hablado de que varios presidentes de alguna manera ponen la cara, pero no gobiernan. Pero otra cosa es poner la cara y poder dar la cara. Y lo que le estaba pasando a Biden es que no podía Claro. podía poner la cara, pero no podía dar No la tenía cara. Porque opción. no podía conversar Franklin con nadie. Delano Roosevelt sobre el final de su Claro. periodo Claro. no... Bueno, Exactamente, eso fue un antes de morir, encubrimiento no, y la po. señora la que gobernaba. Y, Claro. y Y estos sobre autores W. son Bush claros, también se habló mucho de eso, mucho claro, tiempo. son claros Claro. en que no es el caso, o sea, no es como ese caso, ¿ya? Pero es un caso muy, de cualquier manera, extraño, ¿no? O sea, cómo terminaron esta como delirio colectivo de tapar No, es de loco. literalmente el sol con un dedo. Ahora, Sí, me ahora- llama- perdón, Cristian. No, yo iba a hacer una pregunta a ustedes. La prensa nunca supo, la prensa no ha hecho un mea culpa, la prensa no es responsable también de esto porque de alguna manera la prensa se hizo cómplice de este suerte de encubrimiento, o no fue capaz de creer, o no creyó, o lo vio como No, que teorías estaba- conspirativas, o era una prensa que estaba muy contra Trump, Eso. y al final el fin justificaba los medios, pero esto debió haber salido a la prensa. Esto salió, mira, Esto me debió haber salido acuerdo, por la prensa, digo yo. cuando el New York Times, que él era el más acérrimo rival de Trump, después del debate. Después del Ahí debate, se abrió, dijeron, ahí se ¿saben abrió. qué? La verdad empezaron los columnistas, pero no uno, varios, decían, nosotros estamos contra Trump, todo, pero señor Biden no se presente. Hasta que terminó en una editorial del diario. digamos. Claro, Exacto. pero beneficio de la duda, también, beneficio de la duda es que es difícil acceder a la salud mental de cualquier persona, más encima, como dice la Paula, que los tipos lo tenían en una cápsula. Claro. ¿Mm? Pablo Escobar. Bueno, ese es uno de las reflexiones que han dado los autores de este libro, especialmente Jack Tapper, que es un periodista de CNN, que lo había entrevistado muchas veces a Biden, y él hace su mea culpa en el libro, y dice, en verdad, yo veía señales, ¿ya? O sea, desde luego la señal de que alguien no dé entrevista y solo sean por escrito, Claro. ¿ya? Pero debía haber indagado mucho más. Y eso muchos periodistas lo dijeron. De hecho, periodistas del New York Times, los que cubren la Casa Blanca, hicieron ese minuto como, esto es un problema para nosotros que somos periodistas investigativos. Claro. ¿Cómo no logramos traspasar todas las barreras, cuando además la prensa norteamericana tiene una tradición, ¿no?, de publicar lo que no se quiere que se sepa en la Casa Blanca, y este secreto no se pudo llegar a él? Es una Y, tradición más o menos reciente, porque a Kennedy le perdonaron todo. bueno, claro, pero digo, O sea, digamos de los Watergate- últimos 40 años. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y en el fondo, claro, por un lado está esto de la dificultad de reportear un asunto de la vida privada, por un lado, ¿no? Porque la salud es algo privado, pero por otro lado la salud de un presidente no lo es, ¿no? No. O sea, por eso están obligados a hacerse chequeos médicos y que sean públicos. Sobre el final de Ronald Reagan tampoco lo hicieron. Sí. Y por otro lado está otra cosa que me parece Tampoco a lo mí hicieron y que, estaban claramente con problemas. 87, 88. que es interesante lo que decía Cristian, que es cuánta autocensura inconsciente pudo haber habido de periodistas que temían muchísimo que ganara Trump y darle munición. Y entonces, Perdona, que era como, ¿cuál era el mal menor? exacto, entonces Claro, Jack qué loco, Tapper lo que una dice locura. es, Claro, mejor Biden enfermo que claro, Trump la prensa, la sano. legacy media o los medios tradicionales, legacy media podríamos traducirlo así, New York Times, Washington Post, no lo vimos, pero la prensa conservadora como Fox News sí lo vio. Entonces dijo, esto no es una crisis de toda la prensa, esto es nosotros, Una digamos, crisis de sesgo. de sesgo. Y claro, Fox News se le daba, digamos, todo el tiempo a Biden con su senilidad, pero en realidad no estaban equivocados, ¿ya? No. O sea, a lo mejor la intención era mala y querían perjudicarlo, pero la realidad es que el dato es lo que manda. Entonces, creo que ahí también el New York Times se ha visto, por ejemplo, afectado por dos lados. Uno, de que no vio esto y que fue sesgado pro Biden, pero por otro lado hay gente más del Partido Demócrata más de izquierda, como de los sectores tipo Ocasio-Cortez, Bernie Sanders. de ese grupo de gente, o que piensa así, que dice que el New York Times fue demasiado neutro frente a esta elección. O sea, que en realidad debía haber sido mucho más partisano, ¿no? Y algo que es A.G. Salzberg, que es el publisher, dice, no, nosotros tenemos que ir donde los datos nos lleven, más allá de que
en las páginas editoriales Nos puedan gusta tener o no una nos guste línea. alguien, claro. En el fondo nosotros no estamos haciendo un periodismo partisano, pero es un tema, ¿no? Pero O sea, fueron hasta qué punto duros. el miedo a que salga Trump los silenció de reportear como correspondía una historia que evidentemente es un desastre. Es una pregunta legítima. Original Sin se llama el libro de Jake Tapper a propósito. Pecado original. No, iba a hablar que a nivel local, una cosa bastante menor, pero se acuerdan que el affair pololeo, relación de Carolina Toá con Mario Marcel tampoco se destapó. Y después mucha gente en la prensa decía, bueno, todos lo sabíamos, pero ¿para qué lo íbamos a comentar? Y también de alguna manera se comentaba que... Solo un matiz. No, sí, debe Lo que haber varios sabíamos matices, era el pero- rumor. Claro, rumor, claro. el rumor. Nadie lo confirmó porque Porque era no lo podéis imposible de confirmarlo. confirmar. Bueno, pero lo de Trump también debe haber habido, o sea, perdón, de Biden debe haber habido mucho rumor, No, pero y era muy habían- difícil de Pero confirmar. habían señales claras cuando no podía bajar la escalera, cuando se olvidaba las cosas, pero de llegar a declararlo interdicto era un tema. Ahora, también hay otra cosa, que a propósito de lo de Marcel Toa, era imposible de confirmar porque el núcleo de la noticia se negaba a comentar a cualquier cosa. Y verificarlo. en este caso, a mí me parece que la familia de Biden ha llevado a esto muy lejos. Hace un mes y medio, Biden dio una última entrevista Sí. al programa The View, que es un programa que conducen puras mujeres, el programa de Sí. la Whoopi Goldberg, que puras mujeres en ABC, si no me equivoco. Yo no vi la entrevista, solo leí la crítica de televisión del Variety sobre el capítulo, y el título era como, esto fue un intento de, no es lavado de imagen la palabra Pero un exacta, blanqueo. pero un intento de blanqueo que salió mal, porque Exactamente. Biden no tuvo, una vez más, una buena performance. Porque el entorno de Biden sigue insistiendo en tratar de limpiar como su legado, Sí, terrible. como y va- yendo contra esto, ¿no? Y tan terrible que este libro termina con una escena que refleja esto que estás diciendo tú. Biden se despierta la mañana siguiente de la elección en que gana Trump y se despierta pensando que si él hubiera seguido en carrera y no se hubiera bajado, él habría Claro. ganado a Trump. No va Ya a haber hasta nunca el el momento. contrafactual, pero no. Y la razón que decía es que decía, eso es lo que decían las encuestas, le repetía a las personas con las que estaba una y otra vez. Yo habría ganado si no me habría bajado, es lo que decían las encuestas. Pero solo había un pequeño problema con su razonamiento. Todos los encuestadores que ellos entrevistaron dijeron que esas encuestas no existían. Uf. Oye, No, tremendo. para cerrar la idea original respecto de Toá, Marcel, también creo yo en esto que hubo algo de autocensura también y no querer seguir buscando, porque de alguna manera Toá y Marcel eran para muchos los pilares que sostenían a este gobierno, fundamentalmente, y lo que le daba más es una estabilidad. tesis, es una Lo que no hipótesis. sabemos tampoco, qué hubiera pasado si este noviazgo hubiera sido de persona del Frente Amplio. No lo sabemos, tampoco lo sabemos. Si hubiera investigado más, si hubiera preguntado más, hubiera salido a la luz pública. Entonces, creo que de alguna manera esto cierra que no tenía nada que ver con caso con otro, pero la prensa también de repente se autocensura en ciertas cosas por razones que pueden ser de institucionalidad, de estabilidad o de otras cosas. Y en lo de Biden creo que operó algo de lo que estábamos conversando. Ahora, ¿cuál era el mal menor? O sea, Pero- ¿cuál es pero el mal peor? hay una entidad diferente en el interés público involucrado. ¿no? Exactamente. O yo sea, creo que hay ¿cuál es una el interés diferencia. público involucrado en la relación No, Marcel sin Toá du- versus sin Pero la no de- puedo haberlo, ¿ah? Claro, Sin duda. versus- Puede haberlo, yo no digo, claro, pero yo no versus digo la que no. capacidad cognitiva del comandante No. en jefe de la Fuerza Son Armada del país más ejemplos muy poderoso del distintos. mundo. Señor, que tiene el ejemplos botón muy nuclear. distintos. Sí, Sí. son Claro. ejemplos muy distintos, pero creo que a escala local igual es interesante pensarlo, porque Sí, creo sí. que igual había interés Es una público. discusión legítima, Exacto, es una discusión exacto. legítima. Yo no tengo una posición definitiva tampoco. O sea, me hago una. Yo tenía el rumor, pero así como tengo 200 rumores y que chequearlo, el registro civil no da certificado por No. leo. No lo puedes chequear de esa manera. sí. Y además, ¿cuál es la entidad que necesitas para que se convierta en un factor de interés público? ¿Un pololeo? ¿Salieron a comer? Lo que pasa ¿O es en que- realidad Claro, más? ¿cuál es el nivel de relación O- para o él le ponerlo? regaló un anillo, No, y un quiero conflicto- agregar un una conflicto de cosa, intereses. quiero agregar No, una sí, cosa. sin duda, pero ¿en qué nivel? Sí, ¿Cuándo empieza el Cristian, conflicto de interés? cuando ¿Cuando dormían salieron a juntos? comer? Claro. Cuando, ¿cachai que son? O sea, es difícil de graduar, porque no están casados, pero no Sí. se habían casado, digamos, ¿no? Quiero agregar Ni nomás sé que si se van a casar tampoco. no sabemos, que es una tradición de la prensa chilena en general, con todos los gobiernos. O sea, yo no he leído comentarios de parejas eventuales que pudo haber habido en los gobiernos anteriores. La prensa chilena tiene una tradición de respeto a la vida privada de los gobernantes y de sus Absolutamente, equipos. absolutamente. Entonces, no solo no se desclasificó aquí antes de que ellos lo desclasificaran este romance, que además entre dos adultos que, digamos, no decidieron Que consienten, digamos. conscientemente, sino que además en los gobiernos anteriores tampoco nunca se desclasificó. Y rumores respecto de relaciones de pareja han habido en todos los gobiernos. Oh. Ustedes, nosotros que somos periodistas que llevamos hartos años de circo,
De los todo. rumores de cada gobierno, ha habido rumores de relaciones de pareja al interior del gobierno. De hecho, los vamos a contar ahora. Ahora, Exactamente. Oye, pero piensa que en la próxima media hora. ¿quién no sabía que Salvador Allende era mujeriego? Todo. ¿Cuándo se vino a destapar eso documentadamente con la educación sentimental de... No, ¿cómo se llama el libro? Sí, La educación Eduardo, de Eduardo Labarca. Eduardo Labarca. Recién ahí La historia biografía de sentimental. La biografía Y sentimental, algo así, ¿no? quedó la escoba en la familia Allende. Quedó la escoba. Porque el tipo reveló lo que todos sabían. Pero lo sabía todo el mundo. Sí, pero fueron 30 años después que se O contó la sea, historia. yo conozco una persona que arrendó un departamento que Allende, justo después de que Allende lo dejó de usar, porque lo usaba a un costado de la moneda, porque lo usaba como, Claro. como un departamento. Y tenía otro en el parque forestal. Oye, y Más allá recordemos, de- ya yendo más atrás, Bueno, en que el presidente Mitterrand se supo muchos años después que tenía una hija fuera del matrimonio, ¿no? Una hija que se llamaba Mazarin, que él la presentó cuando tenía 18 años, ¿no? Y era un secreto a voces. Ahora, la prensa norteamericana publica todo este tipo de cosas. Desde Gary Hart en adelante. digamos. Claro. O sea, del 84. Claro, porque Kennedy, como dices tú, tampoco se No, publicó pues, a Kennedy no le publicaron nunca nada. sus infidelidades Y que se quizás 20 años conocerán. más sabremos por qué le pegaron el chachazo a Macron. Claro, claro. Alguien le habrá cantado Happy 25 Birthday, años Mr. Ah, President. ¿quién habrá sido? Es impresionante. Pero efectivamente acá no ha habido un cuidado por la vida privada. Y ojo, en el caso, para volver al caso de Marcel Toa, es interesante también que la multiplicidad de medios que hay ahora, Y las redes hay sociales. lo que podríamos llamar legacy media, como dice la Paula, que podríamos estar nosotros, todos los medios tradicionales que normalmente solemos ser más responsables, pero hay un montón de medios que son mucho más rifleros, con todo respeto, y que tampoco publicaron No, esto. incluso Y que por supuesto que lo sabían. digamos. Incluso influencers, que tienen 2 Claro. millones de. Y la cantidad de programas de seguidores. farándula. ¿Tú crees Claro. que Primer Plano no lo hubiera publicado? Es que era rara la figura. el Interesante. pololeo Porque era rara la figura. Era sí, rara la era figura. complicado. No, Por y habían la figura. hartos rumores también de otras personas. O sea, digo, en el ¿Más ámbito. O sea, no, uno escuchaba rumores de mucha gente. Sí, A ver, tírate Siempre, uno, tírate no. Uno. Voy a seguir fiel a la No, tradición que de había Legacy termi- Media. Que había terminado con uno que estaba con otro. Claro, o sea, digo, ya si Pero uno se hasta la metía en misma Carolina esa. Toá se rió de eso el otro Sí, día. po. Que le habían colgado un romance con Luis Cordero. ese Claro. libro. Sí. Bueno, en fin. Que no era cierto todo esto. Hay Sí. que Ya revisar. sabemos. No. Yo creo que es mejor que la prensa reportee las cosas relevantes y de interés público. Pero es un Hay gran tema. Hay gran un tema de conflicto de interés yo también. Bueno, ¿Dónde, estamos dónde, relación dónde? Entre Marcel y Toá, no conflicto de interés, sino que más bien información cruzada para dos ministros que son muy importantes. Si hubiera sido con el de bienes nacionales no me provoca tanto ruido, pero no lo tengo por sellado supuesto. definitivamente. Hay un asunto de interés público Sí. eventualmente Que es bueno que hace conversarlo. legítima la pregunta. sin Claro, duda. Sí, exactamente. sí. Yo no digo que no sea Claro, la legítima. pregunta, eso es el punto, la pregunta no es ilegítima. No, No, para para nada. nada. No. La Digo- pregunta es si estábamos en condiciones de publicar una cosa que Claro. era un rumor y que era difícil de confirmar. Exacto. digamos. Claro, y que Porque como digo, por lo va- menos yo no pregunté. ¿Tú Yo, claro, preguntaste? y que va No. contra la tradición de lo que se ha hecho con los últimos gobiernos desde el retorno a la democracia y antes incluso, como dice Kiki. Ahora, reconozco que cuando Carolina Toá era ministra del Interior, la tuve sentada al frente y pensaba, ¿y si le pregunto? ¿Y qué te contestaste a ti mismo? No le pregunté, esa es mi respuesta. Ya. Ya, eso. Con Pablo Escobar Chavarría, con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica estamos haciendo Página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Ahora me pregunto, ¿qué me hubiera contestado? Pero podría haber preguntado así. ¿Qué onda con Marcel? Y te hubiera Yo también mirado, me lo pregunto, ¿qué onda ¿ah? de qué? Te pregunta ella. No sé, po. Y te reí. Oye, yo también me lo pregunto, pero fíjate tú que la derecha al principio agarró y después no agarró porque si empezamos a revisar los romances Sí. Y los rumores. y los rumores, Mucho antes de que se inventara la radio y los rumores, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vice Vida aseguras tus ahorros, protección y jubilación. Vice Vida planifica y asegura un futuro con
con tranquilidad. El Cyber One Day se tomó la palestra noticiosa de la jornada. Aprovecha y equípate para recibir las mejores ofertas con hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. Estas y más ofertas en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Ahora con la maquinita de GetNet, tus clientes pueden pagar las cuentas, cargar la VIP y recargar celulares prepago. Y tú, de pasadita, les puedes vender algo para el camino. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce más y contrata en getnet.cl. Último día de Softland Days. Una gran oportunidad para que tengas el mejor software de gestión. Incorpora Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítalos en softland.cl. Este es Bruce Springsteen. Esto se llama I'm Going Down, una de las canciones del álbum Born in the USA que se publicó un día como hoy de 1984. Esto es hace 41 años. Qué disco importante para Springsteen este. Ya era una superestrella desde prácticamente una década antes, pero este disco lo proyectó a nivel planetario y lo convirtió en la figura legendaria que es hasta el día de hoy, cuando ya ha superado los 70 años. Así que se cumple un aniversario de Born in the USA, del álbum de Bruce Springsteen, y por eso lo recordamos hoy. El papá de los Wilson, el papá de los hermanos Wilson de los Beach Boys, se murió un día como hoy de 1973. Y la... Qué raro. ¿Raro? ¿No? La Raro. efeméride. Pero el papá. Pero el papá es como Joey Travolta, el hermano de John Travolta, murió. El genio de Brian Que Wilson vino todavía Viña. está vivo. Joey Travolta, po. Esta es la mejor de todas. Angelina Jolie cumple 50 años. Sí. Cosa más buena. Fantástica, Qué divina mujer los más joven. 50. Sí, Cosa más buena el Sí. cumpleaños. los 50 son los nuevos 40. Así que estamos... Estupenda. Ahora los nuevos 30. Los nuevos 30, altura, los tírate 60, largo, los tírate 60 largo. son los nuevos 40. Es verdad, sabes que tenés razón. Sí, Los 50 son los nuevos 30. O sea que Angelina Jolie puede empezar de nuevo. sí, Después de pues, tanto... Todos podemos empezar de nuevo. de un sí. divorcio tan largo con Brad Pitt. y tan acontecido. Eran demasiado lindos los dos. Demasiado... Too good to be true, como dicen los Eh, gringos. Demasiada negativo. belleza, dices tú. Sí. Demasiada belleza. Hasta la belleza cansa. Qué gran título. Demasiada belleza. Demasiada belleza y la foto de los dos. Ese puede ser el título de tu autobiografía, Quique. Demasiada belleza. Y yo ir a Florencia. ¿A qué hora sale? Eh, por el lado de la Florencia está correcto el título, Quique. Te tienes fe, me gusta. Con Paula Escobar Chavarría, con Quique Mujica, con Cristian Valdivieso. Gracias por el programa de hoy, ¿ya? Chao. Paula, Gracias a vamos a ustedes. Tolerancia Cero ahora. Claro. A las 9 de la noche, Entre- Tolerancia Cero por ser. Tolerancia especial con el presidente Boric. Suerte, que le vaya bien. Muchas gracias. Ya, chao, que les vaya Chao, bien. chao. Quédense Chao, con buenas nosotros después de la pausa, la mejor música acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí.